para apoyar uno de los sectores que sin duda creo que ha sido más injustamente tratado durante la pandemia, que es el sector de los gimnasios y de los centros deportivos. Porque, bueno, los diferentes estudios han demostrado que precisamente la práctica deportiva, la práctica del ejercicio físico, es una buena herramienta para combatir los efectos adversos que está teniendo esta pandemia. Y, sin embargo, hemos visto como de las diferentes administraciones, pues los gimnasios ha sido uno de los centros, uno de los sectores más castigados por esa pandemia, algo que se contradice, ¿no? Si es un sector que nos puede ayudar a combatir esa pandemia, ponerle restricciones, por al final supone de facto poner restricciones a la lucha contra la pandemia. Por lo tanto, creo que es de justicia que atendamos algunas de sus demandas que tuve ocasión de tratar con el presidente de la Unión de Centros Deportivos Privados de España, que nos trasladaba pues su inquietud, su preocupación, porque la mayoría de estos centros pues están regentados por, quitando excepciones de grandes cadenas que se encuentran en el ámbito más urbano, la mayoría de estos gimnasios son gimnasios de pequeños municipios o de pequeños barrios en los que están regentados por autónomos, que suponen un punto de cercanía para la ciudadanía para practicar deporte, además de una forma profesional y orientada, y que, bueno, pues tienen serias dificultades con todas estas circunstancias que están sucediendo de la pandemia, una circunstancia que está afectando a muchos sectores, pues para subsistir. Por tanto, traíamos hasta aquí pues sus demandas, que las voy a pasar a leer y que ustedes conocen ya como tal. La primera sería que desde la Diputación de Jaén se promueva, a través de los espacios que se tienen contratados en medios de comunicación y redes sociales, una campaña de información y promoción de la actividad física en los gimnasios para favorecer el uso de lo mismo como elemento de mejora de la salud y de prevención contra la COVID-19. La segunda, la Diputación de Jaén se insta a los ayuntamientos de la provincia de Jaén a respetar las tarifas de los gimnasios y centros deportivos privados en la organización de programas deportivos públicos y en las tasas de gimnasios públicos, no aplicando nunca un precio inferior al que se marque en los centros deportivos privados de la localidad, con el objetivo, lógicamente, de no entrar en competencia desleal con estos centros. La de subcontratar a esos centros deportivos privados de la localidad, en la medida de lo que sea posible, pues para la prestación de servicios derivados de la organización de actividades deportivas públicas, y que se promuevan planes y actividades específicas para fomentar la práctica del ejercicio físico al aire libre entre las personas mayores y la población escolar de manera coordinada con los centros deportivos privados locales. Es decir, que este punto, según he hablado con los portavoces, tanto socialista como popular, bueno, pues nosotros estamos dispuestos a aceptar un cambio en vez de instancia, de que sea algún tipo de recomendación para no convertirlo en una obligación hacia los ayuntamientos, pero sí que se tenga en cuenta esta consideración general. El tercer punto sería que la Diputación de Jaén instara a la Junta de Andalucía a considerar los gimnasios y centros deportivos privados como actividad esencial y de primera necesidad, de manera que no se vean afectados ante posibles nuevas restricciones horarias derivadas de una evolución de la pandemia. La cuarta, que la Diputación de Jaén se inste al Gobierno de España a una reducción del IVA del 21% al tipo reducido del 10% a los productos y servicios relacionados con la práctica deportiva, al menos mientras dure la actual crisis sanitaria, para favorecer la práctica de deporte entre la población. El quinto sería que la Diputación de Jaén se inste al Gobierno de España a implantar la receta deportiva como una apuesta para la recomendación de la práctica deportiva por parte de los centros de atención primaria y, por último, dar traslado del presente acuerdo a la Unión de Centros Deportivos Privados, a la Federación Nacional de Instalaciones Deportivas y a los 97 ayuntamientos de la provincia de Jaén, a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España. Muchas gracias.